¿Sabías que puedes sacar jugo de árbol? Eso no es un chiste, es lo que hacen aquí en Estonia. Miren, aquí está el juguito. Vamos a probarlo. Mm. El sabor de niñas. Parece como si fuera agua pura con un saborcito de naturaleza. Aquí le regresó su puesto. Y es algo muy curioso que no he visto en otros países fuera de países de Ucrania y Estonia, porque este es el jugo que me sabían dar cuando yo era pequeña, o sea, en vez de agua. En la primavera siempre tenía que tomar este jugo. Solo en la primavera se puede sacar el jugo de estos árboles. Давайте я щось по... Вот это я вижу большое, но я потом... Вон там дальше можно чуть-чуть в лес. Алехо. А веточки как будто такие. Так что я сделал, видишь, вот, Ага. он уже капает. Если клен, вот я не знаю даже. Dice que es un árbol que no es normalmente de este árbol, normalmente no sacan el jugo, pero vamos a probar qué tal está el jugo de este árbol. A ver si, si es rico. Da curiosidad porque yo solo he probado de estos árboles que se llama береза. И забиваю Ujú. эти отверстия, забить надо. Dice que cuando ya se acaba el jugo, recoger el jugo del árbol, hay que coger un palito y como tapar este hueco que está ahí para que no se desperdicie el otro jugo. El árbol del cual nosotros estamos sacando el jugo se llama berezka. Si no estoy mal, ese árbol solo está en las regiones de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y los países bálticos. Más allá ya no es el clima bueno para este árbol, entonces no lo crece. Y por eso es lo más típico de aquí para primavera sacar el jugo de este arbolito, porque es muy saludable, tiene mucha vitamina, es muy bueno para las personas que tienen problemas con riñones, le hace como una limpieza muy buena. Y lo muy importante que esto se puede hacer solo los primeros semanas de la primavera, porque luego ya el jugo se vuelve ácido, ya no es rico y no es bueno y no es saludable. Entonces, si van a venir a estos países, les recomiendo por lo menos comprar en los supermercados y probar ese sabor, porque les juro que van a sorprenderse que existe un jugo de árbol y de su sabor, porque literal parece una agüita pura, pero con un sabor que sientes es naturaleza y es limpio. Y algo también muy muy importante que no puedes poner en envase este jugo más que 2 días, porque más de 2 días si lo dejas ya se pone como que hace vino, digamos. Y para empezar a hacer el jugo de árbol, lo primero hay que cortar un palito de metal, un tubito de metal. Зубы, а тонкота и трубочка, и зубы застряют. Чтобы оно El que luego nos ponemos en un árbol, hacemos el hueco en el árbol y ahí metemos el hueco de metal, nuestro tubito de metal. А оно трухлое, видишь? Вот видишь уже. ¿Ves? Ujú. ¿Ves las gotas? Видишь, не капает, а? Течет.
y por debajo ponemos una botella o algún frasco a donde poco a poco va como gota por gota caer el juguito de árbol. Es un proceso que no hay que estar cuidando, como pueden ver en algunos bosques de Estonia que solo están así las botellas nomás al lado de árbol, nadie les cuida, solo hay que venir y recoger. Y es como por una noche, más o menos 8 litros puede caer, de 5 a 8 litros se cae del jugo, y del día también durante el mediodía se puede hacer una botellita de un solo árbol. Así que pueden hacer negocio gratis, no necesitan ningún presupuesto para empezarlo. Miren, aquí ustedes pueden ver nuestro vecino señor ya puso las botellas para recoger el juguito. Así que estamos esperando. Ya en unas horitas ya vamos a tener jugo de árbol. Hay que saber cuál árbol se puede recoger para que puedan diferenciar. Miren, los árboles que donde recogemos el jugo parecen como una cebra, están blanco negro comparando con los demás árboles que están. Es muy importante porque de este árbol sale el jugo que se puede tomar y que estamos recogiendo por aquí. Amigos, escriben en los comentarios si alguna vez en su vida han probado el jugo de árbol, porque me da mucha curiosidad, tal vez en otros países hacen algo parecido, y si hacen, escriben cómo se llama el árbol de cual sacan el jugo, porque en verdad eso me sorprendió. Desde chiquita yo sabía tomar ese jugo, pero es primera vez en mi vida cuando veo en realidad cómo lo recogen. Sabía en teoría, pero fue una experiencia muy interesante participar, ser parte de eso, recogida de este juguito. Ahora vamos a recoger el jugo. Solo, miren, y sí sigue cayendo aquí las gotitas. Y ya así se coge la botellita y se pone en un envase más grande, el que luego puedes llevar, y la botella se regresa ahí mismo para que sigue. За ночь оно больше бутылку, если хорошо идет, это хорошо, это хорошо. Dice que por una noche se llena la botella de 8 litros. Y pues, depende, mientras más caliente está el clima, más rápido se cae el jugo. Хорошо идет, так может идти и 8 литров за ночь. Qué curiosidad. Y lo chévere del lugar donde vivimos nosotros, el lugar, vivir cerca del bosque, es que miren, ahí atrás mío es nuestra casa y aquí ya comienza el bosque, ya puedes venir a pasear aquí cuando está el otoño, recoger los hongos, ahora en la primavera recoger el jugo de árbol, en el verano son las pequeñas como fresitas de bosque, o sea, algunas frutas de bosques puedes recoger. Y lo curioso que aquí hay muchos animales salvajes, o sea, normalmente por las mañanas aquí ustedes pueden ver los renos, zorros, los conejos que están por aquí corriendo, o sea, no tienen miedo a acercarse así tan cerca a la gente, porque miren, aquí literal ya está nuestra casa. Es algo muy chévere y vivir así en plena naturaleza, porque alrededor de nosotros está el bosque y mar, y ya, para ir a la ciudad hay que coger el bus o ir en el carro, así que es un lugar muy chévere para vivir, pero acércate nomás. Miren amigos, aquí está la botellita que tenemos por la noche de hoy. Ya la voy a probar. Ahorita, como pueden ver, el color está un poco más como oscurito del agua normal. Aquí pueden ver bien, eso también es del jugo. A ver, vamos a probarlo.
por su salud. Está muy rico. Y a veces el jugo depende de árbol. Hay algunos árboles que son como más jovencitos, dan un sabor de jugo más dulcecito, como que si fuera con azúcar. Aquí los árboles que tenemos no son muy jóvenes, pero está bueno el jugo.